de Mateo, capítulo número 26. Evangelio de Mateo, capítulo número 26, versículo número 36. Vamos a leer hasta el versículo número 46. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Le pedimos al Señor que nos bendiga. Eso depende de usted. Amén. Buen Dios y Padre, agradecidos por permitirnos el privilegio de congregarnos, porque tenemos un lugar donde poderlo hacer. Por lo tanto, no tenemos ninguna excusa. Señor, también estamos aprendiendo que somos responsables de los acontecimientos de nuestra vida. Señor, venimos con un corazón dispuesto, humillados delante de ti, suplicantes que seas propicio. Una vez más, en el nombre de Jesús oramos y te damos la gracia. Bendice nuestras familias, nuestros hermanos que están fuera del país, y también a todos aquellos que están con nosotros en esta hora conectados. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Por favor, hermano, siéntese. Si usted recuerda, si no me equivoco, el jueves 17 de septiembre, compartí sobre esta porción. Y se le puso como tema conocer su voluntad. Conocer su voluntad. Y el Señor ponía en mi corazón de continuar con este tema, por el hecho de que hay cosas muy importantes que no pudimos, por razones de tiempo, en su momento seguir. Pero pienso y creo de que Dios nos va a bendecir esta noche con esta palabra. Me recuerdo que el inicio en esa fecha, hace un poquito más de un mes, era de que veíamos que la agonía que Jesús experimentaba no estaba ocasionada por el temor a la muerte física, sino por la asociación ocasionada, sino por la asociación de su muerte con el pecado. Y esto lo pudimos ver en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5 y versículo número 21, donde veíamos con mucha claridad, y dice así: al que no conoció pecado, mire la diferencia con nosotros.
Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. El Señor sentía agonía no por la muerte física. El Señor no tenía ninguna agonía porque Él había fallado. Él no había fallado. Sin embargo, Él estaba sufriendo porque Él se hizo pecado. Él se iba a hacer pecado. Él comenzó en el Getsemaní, que es lugar de aceitunas trituradas o prensa de aceitunas, prensa de aceite, como le quiera decir, es lo mismo. Él estaba ahí viviendo ya los momentos difíciles que todo creyente vive, sufre por el pecado y sus consecuencias. Entonces, él no tenía temor realmente a la muerte física, sino que era la asociación que en ese momento él tenía con la muerte por el pecado. Entonces, la agonía. ¿Por qué la agonía? Porque Dios lo trataría, o ya lo estaba tratando, podríamos decir, porque ese lugar comenzó él a padecer, comenzó él a sufrir, que las gotas de sudor que caían a tierra eran como gotas de sangre. Significa que él estaba viviendo una aflicción en extremo. Entonces, eso lo llevó a él a agonizar. Entonces, la agonía era porque Dios lo iba a tratar como un pecador. La agonía era de que él iba a tener que pagar el precio por el pecado. A todos nosotros eso nos lleva a una agonía. Estamos muy conscientes cuando sabemos que hemos comenzado a ser tratados. Esto es, digámoslo de una manera humana, cuando la vida nos comienza o las circunstancias nos comienza a pasar las facturas que tenemos pendientes de pago. Ahí andamos cargando nuestro quedan, pero vamos a pagar, o nos van a pagar. El quedan es para que nos paguen, ahí tal vez hice una mala aplicación, pero me comprende, vamos a pagar, y esa es una agonía. Es una agonía. ¿Por qué? Porque no podemos escapar de esa verdad. Dios es justo. Dios es justo. Y todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Amén. Pero también hemos aprendido por medio de su palabra de que hay que pagar el precio, porque no tenemos opción. Porque el precio lo vamos a pagar querramos o no querramos, o queramos o no queramos, como usted quiera decirlo. Tenemos que pagarlo, el precio. No vamos a escapar. Entonces, mejor salir ya y saldar cuentas. Amén. Eso lo hemos aprendido por medio de la palabra. Entonces, Dios lo trataría como pecador. No estoy repitiendo lo de la ocasión anterior. Estoy añadiendo ciertas cosas. ¿Por qué? Porque veíamos que él iba a descender a las partes más bajas de la tierra, como lo vimos en la epístola del apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, lo vimos. Él iba a descender a las partes más bajas de la tierra. Esto, en alguna manera similar, también nosotros lo padecemos por la ley de Dios, que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y también, porque si Dios pasa por alto ciertas cosas en nuestra vida, entonces nunca vamos a despertar, entonces nunca vamos a crecer, entonces nunca vamos a madurar, entonces nunca vamos a tener experiencia, no vamos a ser experimentados. Entonces, él iba a descender a las partes más bajas de la tierra, y usted sabe a lo que iba a descender, lo explicamos muy claramente en la enseñanza anterior. Entonces, también nosotros, en momentos difíciles, también descendemos a los valles, y en los valles nos deprimimos, y en los valles nos hundimos. Pero hay una maravillosa promesa que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pero necesariamente tenemos que descender a los valles. Y el descenso al valle nos lo ganamos. No es que Dios quiere meternos, no, nosotros nos ganamos. Así como el pueblo de Israel, veíamos el domingo, el pueblo de Israel se ganó el estar 40 años en el desierto, cuando el propósito de Dios no era ese.
Pero ellos lo que hicieron fue diferir el tiempo para poder entrar a una vida abundante. ¿Y cuántos de nosotros hemos diferido el tiempo de la paz, de la tranquilidad o de el estar en abundancia, de vida abundante, no de económica? ¿Cuántos hemos diferido? ¿Y por qué? ¿Por qué, Señor? Porque es para nuestro bien, para la postre, Deuteronomio capítulo 8, para la postre hacerte bien. Entonces, vale la pena. ¿Valía la pena entonces que el Señor agonizara? Sí, valía la pena. No por Él, por nosotros. Porque Él es nuestro sustituto. Él nos estaba sustituyendo a fin de que, como dice el libro de Apocalipsis, o el libro de Apocalipsis, capítulo 20, especialmente el versículo 14, dice que cuando fueron echados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Entonces el Señor nos libró de ello, y es por eso que era necesario que Él pasara. Pero en determinado momento, como hombre, Él no lo sabía. Y es por eso que fue a orar al Getsemaní. Él fue a orar, y ese es el propósito de este tema: conocer su voluntad. Al conocer su voluntad, entonces yo tengo paz y digo, voy seguro. Sí, pero te van a triturar, pero voy seguro. Sí, pero te van a maltratar, pero voy seguro. Sí, pero te van a clavar, pero estoy seguro. Sí, pero te van a meter en la tumba, pero estoy seguro. Vas a descender a las partes más bajas de la tierra, pero estoy asegurado. Por eso es lo importante de pagar las facturas, porque estoy asegurado. Señor, ¿no hay otra forma? No, no hay. Entonces me someto. Voy asegurado. ¿Por qué? Porque si nosotros hiciéramos un estudio exhaustivo de ese descenso, de ese sometimiento, tenía que hacerlo porque era la única forma, la única manera en la cual el Padre lo podía levantar de entre los muertos. Si no era así, no. Era la única forma de que el Señor lo levantara, era la única forma de la cual Él resucitara, y era la única forma para la cual Él le diera un nombre que es por sobre todo nombre, y en ese nombre toda lengua lo iba a confesar y toda rodilla se iba a doblar. Solamente con eso iba a permitir que se sentara nuevamente a la diestra del Padre. Entonces, ¿vale la pena pagar el precio? ¿Estaría usted dispuesto a pagar el precio? Vale la pena. Seríamos insensatos si no pagamos el precio. A mí qué me importa el que piense el que está a la par mía. A mí qué me importa lo que piensa mi familia. A mí qué me importa lo que piensen quienes sean. ¿Puedo pasar esta copa? No, amén, entonces la trago. La tomo. Lo que sí no debemos de tragar ni de tomar es la copa o el trapo o el hisopo que lleva hiel. Si vamos a morir, no vamos a morir amargados. Si vamos a pagar el precio, no lo vamos a pagar con amargura, con gozo y con alegría. Y aunque nos digan, ve, parece que no le pasa nada, ese es el objetivo. Voy a tragarme con gozo mi copa. Y usted sabe cuál es la copa, ¿verdad? Aquello de lo cual en nuestra carne quisiéramos huir. Y tremendo, porque el Señor les quería hacer reaccionar. Le estaba diciendo, yo entiendo que ustedes están cansados y que ustedes quieren dormir, pero no es el momento para dormir. Y por más que el Señor trató, ellos no reaccionaron. ¿Y cuántos de los que estamos aquí no reaccionamos por más palabras que nos dé el Señor? Seguimos durmiendo. Entonces, vamos a salir huyendo. Entonces vamos a sacar la espada y le vamos a cortar la cabeza, hermano, porque no era la oreja, la cabeza a aquel que se atreva. Y vamos a salir, como dice la Escritura en el Evangelio de Juan, que salió uno desnudo. Y vamos a ser como Pedro también, después de que el Señor le hizo reaccionar. Pedro, ¿qué haces? Todavía lo sigue de lejos y todavía lo niega. Significa que Pedro no reaccionaba. ¿Y cuántos de nosotros no reaccionamos? Y no por falta de palabra, Pedro. Y no por falta de palabra nosotros. Y no despertamos. Amén. Su naturaleza sin pecado tembló ante esa verdad. Primero, en esa situación
donde se encontraba, en el Getsemaní. Él agonizaba. ¿Quién no agoniza? Es horrible agonizar. Hermano, es terrible. Ya va a darse cuenta que usted y yo nos encontramos agonizando y nos encontramos solos, aunque estemos rodeados. Estamos rodeados de indiferentes. ¿Por qué? Porque ellos no entienden, porque ellos no saben lo que estoy padeciendo. Entonces son indiferentes. ¿Sabe cómo? Es como que usted a esta hora venga bien llenito, porque ya cenó antes del culto, viene bien tranquilo, y usted que va a andar pensando que el hermano que está a la par ni siquiera ha almorzado. Indiferente. Es mentira que usted le dice, mira, aquí te trae un pancito, aunque sea con frijoles, para que calmes el hambre. ¿Y cómo sabe? Entonces, como no sabe, indiferente. Usted agarra su carro y se va feliz para su casa y no se pone a pensar que el hermano que está a la par se va a ir caminando y está lloviendo. Indiferente. Pero el hermano que está en el trato, que está en la necesidad, que está en la aflicción, que está en la agonía, hermano, ese está clamando, ayúdenme, auxílienme. Como el Señor, hermano, regresó 2 veces, 3 veces, y ellos seguían indiferentes. Es que quiero decirle algo, cuando uno está en el trato, está solo, como cuando Él estuvo en la cruz, estuvo solo. ¿Por qué le explico esto? Para que no lo elimine el hecho de que nadie ora por usted, y que nadie sabe, y que nadie se da cuenta, y pobrecito de mí, como quisiera que me sobara la cabeza o la espalda y me dijera, no hermano, no se preocupe. No hay nadie cuando uno está así. Es porque el pecado nos ha separado. El pecado no solo significa muerte en el sentido de cesación, sino que también significa separación. Así como se separa el alma del cuerpo es muerte, así la separación de mi vida con la de Dios o la de Dios con mi vida se llama muerte. Ahí estamos solos. En nuestro contexto de la enseñanza, en la primera parte que vimos, dijimos, y lo voy a repetir, mientras no había orado, el Señor no conocía la voluntad de su Padre. Y veíamos en esa ocasión la importancia de orar. Pero no solo orar, como muchas vanas repeticiones, como las que el Señor menciona de la gente farisea, de la gente religiosa, de la gente que no tiene una vida en Cristo. Entonces, mientras él no había orado, no conocía la voluntad. Después de orar, sabía la voluntad de Dios. Conocía la voluntad de Dios. Él llegó y oró 3 veces. Y a la tercera vez, él entendió, él comprendió, él recibió respuesta del Señor. Aunque para nosotros, en silencio, para el Señor fue una respuesta. Él, después de la oración, él conoció la voluntad. Entonces, él se levanta y llega donde sus discípulos y les dice, descansen. Y en esto me quiero detener un momentito. Descansen. Mira qué tremendo. O sea que tiene razón Salomón cuando escribe en su libro en Eclesiastés, en el capítulo número 3, dice, todo tiene su tiempo. No solamente vamos a pasar orando, hay un momento en que tenemos que descansar. Hay un momento en que tenemos que orar y hay un momento en que ya no tenemos que orar, pero debo de saber qué es lo que tengo que hacer para sustituir la oración. Ya no voy a orar, pero ¿qué voy a hacer? Eso el Señor nos lo enseña a nosotros. Por eso no hay que dejarse de congregar como la mayoría lo tiene por costumbre. Un paso a la vez. El Señor me dice, tienes que hacer esto, lo hago. Y yo tengo que dar otro paso. ¡No! ¿Qué tengo que esperar? Que Él me diga cuál es el otro paso que tengo que dar. Y esto fue lo que pasó en la vida del Señor. Entonces Él llega y les dice, descansen. ¿Por qué les dice descansen? Él no sabía la voluntad de Dios y Él fue a orar. Se separó de ellos, pero les dijo, por favor, oren, velen, ayúdenme. Necesito conocer la voluntad de Dios. Y lamentablemente Él fue abandonado, Él fue dejado, como lo dejamos muy claro en la enseñanza anterior. Entonces Él regresa cuando ya conocía la voluntad de Dios. Ya no les pide oren, sino descansen.
Todo lo que se haga de aquí en adelante es en vano, porque ya sé cuál es la voluntad de Dios. Ya no voy a seguir orando, desgastándome en oración. Señor, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? Señor, etcétera, etcétera. Cuando ya sé lo que Dios quiere de mí, ya no debo de orar, sino comenzar a hacer lo que Él quiere que haga. El siguiente paso que hay que dar. Hermano, usted no puede pasar solo orando. Discúlpeme, no estoy diciendo que no debemos de orar. Pero usted no puede pasar solo orando. Porque usted puede decir, ay Señor, por favor, si tú me proveyeras de un trabajo. Ay Señor, toda su oración mientras no tiene trabajo. Cuando usted recibe trabajo, usted no puede seguir orando. Ay Señor, yo quisiera que me des un trabajo. Si ya te lo di. Ahora pídeme otra cosa. Ahora pídeme, Señor, ayúdame a hacer luz. A donde tú me pongas. A donde tú me lleves. Esa es otra oración. Pero no vamos a hacer, ay Señor, por favor, imagínese con un plato riquísimo en esta noche en la cena. Ay, yo le dijera, ay Señor, provee para comer, por favor. Este plato. Esa no es oración. Diferente que le diga, gracias por este plato. Es otra cosa. El que tenga oídos, descansen. Ahora ya sé, ya no necesito orar, sino hacer que se cumpla. Ya no necesito orar. ¿Qué debo hacer hoy? Someterme. Ya no necesito orar. ¿Qué debo de hacer? Entregarme. ¿Entregarme en qué sentido? Va a ser entregado. Sí, pero por el hombre. Pero él, al dejarse prender, se estaba entregando. Él no se iba a oponer. Recuerde, él tenía recursos. Y le dijo a Pedro, Pedro, ¿que acaso tú no sabes que le pido a mi Padre una legión de ángeles y no la mandaría? Entonces se entregó. ¿Por qué? Porque esa era la voluntad del Padre, de entregarse. Y tenía recursos. Tenía recursos no solamente para conquistar Jerusalén, sino Israel y todo el mundo. ¿Y lo hizo? No. Entonces usted y yo podemos tener los recursos para lo que querramos, pero esa es la voluntad de Dios. No, porque al hacerlo contradigo la voluntad de Dios. Entonces quédese quieto y entréguese y pague el precio y pague la factura y espere en el Señor, porque de seguro le puede pasar como veíamos la vida de Job. Le dio 2 veces más lo que le había quitado el diablo. Ya sabemos qué precio tenemos que pagar. Si no sabemos qué precio tenemos que pagar, oremos. Pero si Dios ya nos habló del precio que tenemos que pagar, ya no hay que orar por eso. Ya sabemos lo que debemos comenzar a hacer. Ya no esté orando. Comience a hacer lo que ya Dios le dijo que tiene que hacer. Ya sabemos lo que tenemos que renunciar. Si ya sabemos lo que tenemos que renunciar, ya no estemos orando. Renunciemos a lo que Él quiere que nosotros renunciemos. Porque ¿cuántos seguimos siendo reyes en nuestro trono? Pero cantamos, Señor, toma el trono de mi corazón. ¿Y a cuánto nos dirá el Señor mentiroso? No luce que cantes eso. Amén. Descansen. Mire qué tremendo ese versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Oiga lo que sigue. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Amén. En algunas versiones dice, también será traicionado. Será entregado, será traicionado. Mire qué tremendo. Son imperativos que denotan permiso. No es una pregunta ni tampoco una ironía lo que el Señor está diciendo en ese versículo. ¿Por qué? Porque es demasiado tarde para hacerle a Cristo algún bien manteniéndose despiertos u orando.
Descansen, ya estuvo, ya es entregado, ya llegó el tiempo, ya no se puede hacer nada. Aunque tú ores, aunque tú veles, aunque tú hagas esfuerzo, aunque tú supliques por mí, ya no se puede porque ya pasó el tiempo. Y recuérdese que en la enseñanza anterior, la súplica del Señor no era tanto por Él, sino por ellos. Porque Él había orado y había velado, pero ellos no. Y vimos en la enseñanza anterior cómo reaccionaron ellos y qué, no errores, qué horrores cometieron. Amén. Entonces era demasiado tarde ya, descansen, ya no. Imagínense qué tremendo. Supóngase que hace 5 minutos fue el arrebatamiento de la iglesia. Sí, teólogo. Sí, ya no estuviéramos aquí, pero supongamos que aquí estuvamos después del arrebatamiento. No nos fuimos. ¿Y de qué sirve ya congregarse, pues? ¿Y de qué sirve que oremos? ¿Y de qué sirve ya que digamos, no, hermano, que yo traje una ofrenda para los hermanos que no tienen trabajo? ¿Y de qué sirve? Si los que le traía usted ofrenda ya se fueron. Esa hambre los hizo mantenerse dependientes de Dios, y usted, como tenía abundancia, se quedó. ¿Ah? ¿Para qué, hermano? ¿Para qué congregarnos si ya se fue la iglesia? Si de todo modo lo que viene, nos congreguemos o no nos congreguemos, nos llega. Ya no nos salva nada el que nos congreguemos ni el que oremos, porque la razón para congregarse y orar ya se cumplió. Amén. Algo muy similar. Fíjese bien. Cuando le dice el Señor a ellos, descansad ya, dormid. Algo similar, no igual, pero es algo, mire, si lo comparamos en el otro sentido, que es tremendo, porque Marta y María le habían mandado mensajero al Señor para que Él llegara pronto y recuperara a su hermano. Entonces, cuando el Señor llegó, Lázaro ya había muerto. Entonces, mire la teóloga. Qué tremendo, ¿verdad? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. El Señor, porque es bueno, es benevolente, es misericordioso, es compasivo, no le contestó, sí, Marta, ¿sabes por qué tu hermano murió? 1, porque él se lo ganó, y 2, tú también te lo ganaste. Porque mira cómo has llorado y cómo has sufrido y cómo te has lamentado porque se murió tu hermano. ¿Y cuántas veces dejaste que tu hermano hiciera lo que le diera la gana? ¿Y eso cuándo se lo he enseñado? Nunca. Eso último, ¿cuándo se lo he enseñado? Nunca. ¿Y cuántos somos responsables de que Lázaro se muera? El Señor no le dijo nada de eso. Marta, tu hermano va a resucitar, pero como ella era teóloga, no, si yo me congrego en la Misión Cristiana Judá y sé todo. Ah, ¿y qué más sabes, Marta? Sí, yo sé que lo vas a resucitar en el día postrero. Y el Señor dijo, Marta, si tú hubieras estado aquí, mira el reclamo. No, mejor no le tiremos piedras al vecino si nuestro techo es de cristal. Mejor no señalemos si hay más dedos que nos señalan a nosotros. Entonces, la razón que le cité, lo de Marta es, ¿y hoy para qué? El Señor, descansen y duerman, pero queremos orar, ¿y hoy para qué? Igual Marta le dice al Señor que el Señor no llegó fuera de tiempo, llegó exacto. Si Él recibe la noticia, te quedó 2 días más. Pero Marta fue, ¿y hoy para qué, Señor? Hermano, ¿y cuántos de los que estamos hoy oyendo esta palabra podemos decir, Señor, ¿y hoy para qué? Si ya se murió. En el caso de ella, Lázaro, en el caso nuestro, ¿qué es lo que ya murió? ¿Y hoy para qué, Señor? ¿Y hoy para qué me haces ver que si ya no lo tengo? Si ya se murió. Pero si venimos con una actitud como María, nos va a preguntar, ¿dónde le pusisteis? ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor, hermano?
Entonces, Él retira su petición de que velen. Lo único que pueden hacer ahora es descansar. Ahora lo que tienen que hacer es únicamente han quedado dependientes de la misericordia de Dios. Descansa, ya no puedes hacer nada. No, ya no, duerme. Ese es el sentido. Ya no puedes hacer nada. Hoy solamente tienes que esperar en la misericordia de Dios. Descansa. El tiempo en que tuviste que haber orado, el tiempo en que tuviste que haber velado, el tiempo en que tuviste que haberte congregado, el tiempo en que tuviste que haber diezmado, el tiempo, etcétera, 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 ya pasó. Ahora solo espera en la misericordia de Dios. Por si aún, dice Jeremías, por si aún hay esperanza. Ponga su mejilla, ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado. Hermanos, seamos realistas. ¿Cuántos preferimos dormir cuando teníamos que haber velado? ¿Cuántos dormíamos cuando teníamos que haber orado? Entonces, ¿se recuerda la oración del principio? ¿Y quiénes son responsables? ¿El Señor falló? No. Él oró, Él veló y todavía regresaba y les decía, despierten, despierten, tienen que orar. Sí. ¿Cuántos respondemos así? Sí, todos adormitados, sí, vamos a dormir. Y el Señor, vemos que retiren. Como me contaba mi mamá que llegaba mi abuelo a levantarlos a todos. Y dice que estaban todos ya en la mesa y siempre faltaba el famoso Neto, el hermano que seguía después de ella. Y lo encontraban dormido, sentado en la cama, con el calcetín a la mitad. Y me dice, mamá, no lo vas a creer, casi todos los días se quedaba dormido con el calcetín a la mitad del pie. Dormido. Y dice, mi madre era bien linda, porque usted ni se imagina lo que amó a su padre. Decía, ¿y sabes qué hacía siempre mi tata? Decía, ya sé, este se ha quedado otra vez dormido en la cama. Y se quedó dormido toda la vida. No le voy a decir en qué. ¿Cuántos nos hemos quedado dormidos? Por más que tratamos la manera de, como le he dicho en muchas ocasiones, que no tratamos de hacer desde el púlpito, que no tratamos de influenciar sobre su vida, y además no lo hacemos volver en sí. El Señor llegó, muchachos, despierten, hay que orar, Pedro, hay que orar. Y no pudo el Señor. En el momento le decían, sí, Señor, sí. ¿Cuántas veces le hemos dicho a usted, no deje de congregarse? Sí. No, hermano, de aquí en adelante, no, mire, yo le prometo, no, a mí no me prometa nada. Mentiroso. ¿Cuántas veces no le hemos hablado sobre la familia y no viene? Si los que venimos, mire qué mal estamos. ¿Cómo estarán los que no vienen? ¿Cómo estarán los que nos... No, mejor no hablo. Entonces, como hombre, el Señor no lo sabía, por eso oraba. Porque estaba como hombre, Él velaba, y porque estaba como hombre, 100% hombre, es que Él agonizaba. Pero cuando conoció la voluntad de Dios, descansó y permitió para pagar el precio. ¿Por qué? Ya estuvo. Vimos una cita bíblica más adelante, cuando estábamos viendo el Evangelio de Juan, donde el Señor le dice a Pedro, ¿por qué voy a tener que dejar de cumplir la copa de mi Padre? Que Él ya me reveló. No tengo la cita bíblica ahorita, no sé si era el Evangelio de Juan 15, pero no estoy seguro, ni la voy a buscar ahorita por el tiempo. Pero cuando Él ya conocía la voluntad del Padre, por eso cuando le dijo a Pedro, ¿tú crees que no le puedo pedir a mi Padre? Él ya conocía la voluntad. No le pido ayuda a mi Padre porque ya sé cuál es su voluntad. ¿Me entiende?
Y algunos sabemos la voluntad de Dios y andamos consultando. No, hermano, cuando uno hace la voluntad, hágala, pague el precio. Y nos va a ir bien. Entonces ellos eran indiferentes. ¿Por qué eran indiferentes? Ellos no sabían, ellos no entendían, pero el que está siendo tratado sí. El que está en el altar del holocausto sabe lo caliente que es el fuego. El que tiene el estómago vacío, no por una falta de comida, sabe lo que es el hambre y no es indiferente. Entonces, ellos eran indiferentes. El Señor Jesús, con orar 3 veces, pudo conocer la voluntad, pudo conocer el plan, pudo conocer el propósito de su Padre, con orar de esa forma, de esa manera. Entonces, Él no daba nada por sentado, sino que buscaba el conocimiento de Dios por medio de la oración cuando había que orar. ¿Cuántas veces oró? 3 veces. Qué importante. ¿Cuántas veces oró? 3 veces. 1, 2, 3. No, esa es la figura. Porque usted puede decir, ay hermano, mire, yo ya oré 3 veces. Sí, hermano Pablo, ¿qué le dijo el Señor? No es 1, 2, 3. ¿Me comprende? No es 1, 2, 3. Es la figura el 3. ¿Por qué? Porque en la oración tiene que ser rendida. Primeramente, tiene que ser rendido el cuerpo. Segundo, tiene que ser rendido el alma. Y tercero, hay que rendir el espíritu para poder someterse a la voluntad de Dios. Significa que la oración a nivel atrio no es suficiente. Ni tampoco la oración a nivel del lugar santo es suficiente. Es necesario que la oración pueda entrar hasta el lugar santísimo. Significa que mi oración no solamente tiene que ser oída en el cielo, ni tampoco tiene que ser oída en el cielo, sino en los cielos. Significa que mi oración no tengo que hacerla únicamente al nivel de los tobillos, como Ezequiel en el río. Ni tengo que tampoco hacer que mi oración llegue únicamente hasta las rodillas, sino que tiene que llegar hasta los lomos. Estas partes de aquí, ¿ves? Son los lomos. En donde yo no domino la corriente ni la situación, en donde la corriente manda y me lleva a donde ella quiere. Entonces, ¿cuántas veces oró? ¿Cuántas veces usted tiene que orar para que usted sienta de que la corriente de Dios lo domina y ya no hace su voluntad, sino la de Él? Tres veces oró. Amén. Allí en el huerto, Él tuvo tratos con Dios. Y eso lo vimos muy claramente. Lo vimos muy claramente. Que ahí trató Dios con Él. Y Él trató con Dios también. Si usted nota, los dos estaban tratando. Dios trató con Él trató con Dios. Ahora, ¿dónde más podía tener tratos? En el Getsemaní. ¿Dónde más podía tener tratos? Y quiero decirle algo, en el caso del Señor era literal, Él subió al monte a orar. Él sabía a dónde tenía que ir a orar, al monte. Y para nosotros no tenemos monte literalmente, pero cuando nosotros sabemos que tenemos que orar, ese es nuestro monte, y en esa oración donde derramamos nuestra alma y donde sentimos la presión espantosa de la palabra griega tlipsis, es nuestro Getsemaní. Es la situación en la cual estamos viviendo y estamos pagando un precio altísimo y nadie nos puede ayudar, estamos solos. Entendamos, estamos solos, no se pelee con nadie, nadie puede intervenir, es su Getsemaní. Hágale frente, aunque sienta que sus gotas de sudor sean como gotas de sangre las que están cayendo en el suelo. Ay, es que yo no sé, el hermano nunca estuvo conmigo, el pastor nunca me vino a orar. Hermano, y uno dice, ¿y cómo le hago entender si yo? Hablo en los casos donde Dios trata solos.
No lo estoy haciendo una ley ni tampoco me estoy justificando, porque no tengo necesidad de justificarme con nadie. A mí quien me paga es Dios y Él me contrató. Y aunque no haga nada, Él me paga. Sí, porque estaban unos celosos. Mira, los contrataste a las 6 de la 5:55 y a las 6 tocaron la campana y les pagaste igual que nosotros. ¿Y a ti qué? ¿Que acaso no puedo hacer con lo mío lo que yo quiera? ¿Comprende? No tengo por qué darle cuenta. No me preocupa eso. Se lo digo porque usted necesita aprenderlo. Amén. Ahora, quiero que vayamos a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Y esto es muy, muy importante porque el Señor pudo salir adelante. Evangelio de Juan capítulo 14. ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice 14:30. 14:30. ¿Ya? No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mire qué tremendo esto. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Oiga, qué tremendo. Así hago. El Señor me dijo que pasara la copa y la voy a pasar. Amén. Levantaos. Otra vez, imagínense. Levantaos. Vamos de aquí. Oiga lo que dice esta versión. Oiga qué lindo lo que dice esta versión. No me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo. Mire qué tremendo. Porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí. Que no pude buscar la versión, si es que le existe, posiblemente solo esté en mi cerebro, pero eso no significa que esté equivocado en lo que le voy a decir. Cuando el Señor le dice a ellos esa palabra, Él no tiene ningún poder sobre mí, el Señor está diciendo, Él no tiene ningún derecho sobre mí. ¿Por qué tengo problemas? ¿Por qué tiene problemas? ¿Por qué estoy en conflicto? ¿Por qué está en conflictos? ¿Por qué pago facturas? ¿Por qué paga usted facturas? Porque el diablo de seguro tiene derechos sobre nosotros. Por eso a él no le afectaba absolutamente nada. Entonces, a pesar que Satanás, el príncipe de este mundo, no pudo vencer a Jesús en la primera vez y en la segunda vez tampoco. En la primera vez lo quiso destruir allá en el Evangelio de Mateo capítulo 4, en la tentación, en el desierto. Y no pudo, ¿por qué? Porque no halló ningún derecho de él en la vida del Señor Jesús. Por más que le ofreció, no pudo. Amén. Entonces, lamentablemente, el príncipe de este mundo, muchas veces por la arrogancia que tiene, intentó destruir, tentar al Señor en varias ocasiones. Entonces no lo venció al Señor porque él estaba sin pecado, estaba libre de pecado, él no había cedido ningún derecho. Entonces, ¿qué significa esto? Que Satanás no tiene ninguna autoridad sobre él. Hermano, qué bendición es cuando en aquellas áreas Satanás no tiene ningún poder sobre nosotros. En esas áreas que somos fuertes, que el diablo no tiene ningún derecho, qué tremendo, ¿cómo nosotros podemos decirle no? No, punto, no. Y por más que el diablo, pero qué lástima en aquellas áreas que no podemos decirle no al diablo. Así nos lleva, ve. Ahí me ayudan a solucionar esto. Aquí, tal vez alguien me puede ayudar a hacerlo. Alguien competente, autorizado. Pedrada, ¿verdad? Para el que tiene que hacerlo. Porque aquí se me ha trabado varias veces.
No tiene ningún poder el diablo sobre usted. Qué bendición, ¿verdad? ¿Por qué no luchamos por ser fuertes en todas las áreas? Amén. En esto que acontecería, el Señor no quería que Satanás tuviera alguna autoridad sobre cada uno de sus discípulos. Ahora entiende por qué el Señor insistía. Ahora entiende por qué Dios a través de nosotros nos hace que Él insistir por medio de nosotros hacia ustedes. ¿Se ha fijado que a veces los pastores caemos mal, que repetimos y repetimos y repetimos y repetimos lo mismo? Ah, ya viene otra vez el hermano otra vez. Siempre el hermano nos regaña. Hermano, en vez de decir qué bendición, Señor, no me escapo, Señor. No, nos molestamos. Porque el Señor 3 veces regresó y les dijo, muchachos, no duerman. Imagínense cuántas veces el Señor nos puede decir a nosotros, no sean haraganes. Haz un esfuerzo. ¿No se ha puesto usted a pensar todas las cosas que lo eliminan para que usted se congregue? Que le duele la cabeza, que le pinche una llanta, que no alcanzó la gasolina, que el tráfico muy pesado, que le llegó una visita, que le salió un cliente, que le dio hambre, que tenía sueño, que se había desvelado, que tenía que recoger a su niño, y una infinidad de cosas justificables en las cuales podemos defendernos y decir, ¿y qué hago pues? No, nada, es un problema. Pero ¿quién es el que tiene un copo de nieve en la cabeza? ¿Quién es el que está haciendo desgracias? ¿Quién es el que está haciendo estupideces? ¿Quién? Entonces no venga y diga, es que... No, momento. Todo es usted se justificó, es que estamos cansados, Señor. Es que tú porque eres el Señor, pero nosotros, si nosotros somos humanos, somos débiles seres. Ahí sí, ¿verdad? Y quiero decirle algo, hermano, usted es libre de hacer con lo que usted quiera de su vida y su familia. Usted puede hacer lo que le dé la gana con su dinero. Nunca jamás se le va a exigir absolutamente nada. Pero cuando vengan los bombazos, no agarre este lugar para cubrirse. No dije la misión cristiana Judá. No dije eso. Usted sabe que no es así. Pero usted entiende lo que le quiero decir con eso. Póngamela, por favor. Eso lo quise decir. No. Dice, ya no puedo hablarles de otras cosas porque se está acercando el diablo, que manda en este mundo. Sí, es una verdad. Que manda en este mundo. Porque Él no puede mandar al mundo. Él no tiene poder para vencerme. Que esa fuera una verdad en nosotros, hermano. Qué tremendo. Pero lamentablemente no lo es. Solo permítame terminar. Volvamos a orar, el orar 3 veces. Pablo tenía un aguijón. Amén. Segunda de Corintios. Capítulo número 12, si no me equivoco. Ay, hombre, qué lástima que... Muy interesante lo que comenzamos con Pablo. 12:9 creo que es. Segunda de Corintios. Esa era, es que no lo anoté yo. Amén. 12:9. Sí, esa es. Desde el versículo 7. Gracias, hermano. Amén. Ahora, dice así. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Oiga el nombre que le da a Pablo. Un mensajero. Me da tristeza no poder continuar en estos momentos porque quería hablarle de aquellos mensajeros que nos llegaron y que no pudimos detectarlos que eran mensajeros del diablo. Y estamos bien amolados, disculpe la palabra, estamos bien amolados porque
¿por qué no podemos detectar que ese mensajero era del diablo? Porque no teníamos discernimiento. ¿Y qué se necesita para tener discernimiento? Cuando no tenemos discernimiento es porque estamos mal espiritualmente. Significa que somos carentes de coladores, o de colador, o de filtros en nuestra vida y lo que es nuestro. Entonces Pablo, ese aguijón, lo menciona en esta carta: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Aunque aquí es las revelaciones que Pablo estaba recibiendo, iba a recibir, y eso era de parte de Dios para tenerlo como un freno de mano y que él no se llenara del orgullo que ya había tenido en el pasado. Porque usted sabe quién era Saulo. Entonces el Señor ya conocía la naturaleza de Saulo. Saulo, o Pablo, aún Pablo, o sea, ya cambiado y transformado, no era el Señor Jesús. Al Señor Jesús no le tuvo que poner ningún aguijón, pero a Pablo sí. Imagínense a nosotros, hermano. Si Dios no nos pone un freno en mano, ¿a dónde iríamos a parar, hermano? ¿Dónde estuviéramos? Si estamos congregados, si estamos en su redil, deberíamos de estar agradecidos que no estamos en el cine o en el lugar equivocado, donde nuestra vida se sigue deteriorando. Pero ¿quién entiende eso? Entonces Dios tiene que ponernos un aguijón. Y lamentablemente en el caso de Pablo, él dice, es un mensajero. Y el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. ¿Cuántas veces? 3. Oiga, ¿otra vez 3? 1, 2, 3. No. Hoy entiende que no es, es que, mire, yo hasta 4 veces le pido al Señor. Pueden ser 100 veces, hijo. Pablo dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, óigame, la voluntad de Dios. ¿Cómo la conoció Pablo? A través de la oración. Y no una oración como la que usted hace para dormir. Ay, Señor, gracias, buenas noches. Llega tan acabado. ¿Cuál oración? Bástate mi gracia. Oiga, lo voy a dejar para el próximo jueves esto. Le doy la palabra de scout. Ya no me gusta comprometer mi palabra. No me gusta, pero voy a tratar de seguir con esto el próximo jueves. Pero óigame, ¿cómo Pablo supo que el Señor no se lo iba a quitar? Por la oración. ¿Cómo el Señor Jesús supo que el Señor no le iba a quitar ese paso? Por medio de la oración. Entonces el Señor, qué tremendo, cuando le contesta a Pablo, le dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. Oiga, hermano, mire, me voy a comprometer. Mire el porqué. Hermano, qué tremendo, mire el porqué. ¿A cuántos el Señor nos ha puesto un aguijón, hermano? Porque solamente así, en nuestra debilidad, en nuestro fracaso, en nuestra pérdida, en nuestra enfermedad, en nuestra falta de capacidad física y aún mental, podría ser, el Señor tiene que hacerlo para que Él pueda actuar en nosotros y por medio de nosotros, porque de la otra manera no le permitimos. Porque ¿qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder, oiga, se perfecciona. ¿En dónde? ¿Y cómo estaba el Señor Jesús en Getsemaní? ¿Cómo estaba? Débil. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Y a Pablo tuvo que, póngale nombre, solamente así en ti voy a poder manifestarme. Cuando tú eres débil, entonces eres fuerte. Porque cuando tú eres fuerte, no te das cuenta que eres débil. Entonces te voy a debilitar para que mi poder
sea a través de tu debilidad. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias. Gracias, Señor, porque no merecemos siquiera ni que nos hables. Pero eres un Dios tan bueno. No hay duda que eres misericordioso, Señor. Porque aun cuando hemos casi destruido nuestra vida, tú eres el único que puede volver a empezar en nosotros. No hay palabras, Señor. Cuando reconocemos que no hemos podido velar, no hemos podido orar porque siempre existen otras prioridades, como el dormir. En el dormir, Señor, está todo aquello que es antes de orar y velar. Hermano, que nuestra oración no se quede a nivel atrio, que nuestra oración no se quede en la tierra, que nuestra oración no sea hasta con el agua en los tobillos. Que nuestra oración pueda subir hasta el trono de su gracia y que de ahí esperemos el oportuno socorro de nuestro Dios. Y quizás el Señor se ha tardado 2 días en su vida o en mi vida, pero llegará el Señor y Él hará lo que tenga que hacer, hermano. No llegó tarde. Donde se encontraba Job. Y nadie sabía ni creería que el Señor le iba a dar el doble de todo lo que había perdido, incluyendo sus hijos. Pero es necesario que usted y yo conozcamos su voluntad. Entonces, significa que hemos entendido que tenemos que pagar un precio, que debemos de comenzar a hacer lo que nos ha revelado y que estamos dispuestos a renunciar a todo aquello que siempre ha sido un obstáculo para nuestra vida. Hermano, no hay un lugar mejor que el altar del Señor para derramar nuestra alma delante de Él. Tal vez no es su caso, pero Ana es un ejemplo. Derramó su alma delante del Señor. El Señor Jesús derramó su alma delante de su Padre. Pablo derramó su alma delante del Señor. Y lo único que se le respondió fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso Pablo decía: cuando yo soy débil, es cuando verdaderamente soy fuerte. Pero eso se lo reveló el Señor. Entonces llegará el momento, hermano,
que preferiremos estar en debilidad que en fuerzas nuestras. Entonces es mejor estar en escasez que en abundancia. Entonces es mejor estar en tribulación que en paz. Señor, gracias. Gracias porque pedíamos que fueras propicio y creo, Señor, que tú has sido propicio con nosotros. En el nombre de Jesús, gracias. Y solo tú eres